Vamos con ese llamado a esta hora en concierto, porque nada es tan grave. Bueno, el panorama político está bastante revuelto. Estamos a puertas de las elecciones parlamentarias y presidenciales, al menos las presidenciales primera vuelta. Y siendo las 8:32, estamos con Natacha de Matos, politóloga, analista en AD Sociopolítica. ¿Cómo estás, Natacha? Hola, Natacha, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están, Elena, Marco? Un gusto estar acá con ustedes. Un gusto también tenerte. Ustedes en AD Sociopolítica nos han mandado estos informes, ¿no? Que hacen con como todos los temas que se han tocado en las franjas, que se han tocado también en los debates, y analizan como uno a uno los candidatos en términos de lo que son sus propuestas o los temas que van tocando. En ese sentido, Natacha, ¿cómo has visto la evolución de los candidatos? ¿Han habido cambios muy significativos, al menos entre las 4 primeras mayorías? Mira, en realidad ha habido se ha sostenido cierto discurso. De hecho, creemos que justamente eso es lo que más se notó en el último debate, en el debate de Tele 13 de la semana pasada, donde había alta expectación porque ya va quedando cada vez menos tiempo, ¿cierto?, para la primera vuelta. Sin embargo, vimos que había poca variedad en el fondo respecto de las cosas que ya se habían dicho anteriormente. Nosotros, que estamos mirando en general claves semánticas del posicionamiento electoral, cuestiones narrativas, vimos que lo que uno puede leer así a grandes rasgos es que hay cierta comodidad de las y los candidatos por los lugares que están tomando, ya sea en las encuestas o en sus evaluaciones propias de cómo les ha ido, ¿cierto? Porque no hubo grandes variaciones y hubo también una especie de pacto de no agresión. Habíamos visto antes ataques entre candidatos, sobre todo llama la atención cuando son los ataques dentro del mismo sector, por ejemplo, entre derechas. Sin embargo, acá vimos esa especie de pacto de no agresión, incluso un momento en que Matei, ¿cierto?, le hace una pregunta a Kaiser y prácticamente le regala la pregunta como para que se luzca cuando le pregunta sobre el tema del cáncer. Entonces, en general lo que vemos es estabilidad temática y alta coherencia con sus programas. Pero en ese sentido, cuando uno ve que ya entramos a la recta final, mañana es el debate de la Archi, después se viene uno que es más encima de las elecciones. Mucha gente opina, y aquí me gustaría saber desde tu expertise, porque hay que hablarle al ciudadano como en el día a día, hay que golpear más fuerte, hay que seguir con estas grandes propuestas, no entrar en detalle, porque muchas veces se dice que al parecer hay que hablar menos, quedarse más calladito y perder menos, que tratar de aprovechar la oportunidad, pero uno diría ya, tan encima de la fecha de la primera vuelta, quizás deberían darlo todo. ¿Cuál es tu opinión? Claro, o sea, ya, desde lo que hemos analizado en AD Sociopolítica, efectivamente acá hay un juego por el voto día a día, porque recordemos, y eso se ha analizado en diversos espacios, ¿cierto?, que este escenario de voto obligatorio, en el que además las encuestas han calculado como base referencial que entre un cuarto, y algunas encuestas incluso hablan de mitad del electorado, ¿cierto?, todavía no sabe por quién va a votar. Sí. En ese sentido, esta recta final es muy relevante, y uno podría pensar que propuestas altisonantes, cosas disruptivas, pueden convocar a este electorado indeciso. El tema es que justamente son apuestas lo que van a ocurrir, y se puede pensar una estrategia a lo Kaiser, ¿cierto? Como el otro día, ¿cierto?, que estuvo en Osorno y dio una serie de declaraciones que llamaron la atención, salirse de la Agenda 2030, etcétera, cosas que realmente la gente va a recordar, pero de manera extrema. O uno puede pensar que también una estrategia a lo Matei, que es por momentos estar casi al centro político, puede convencer, y ahí va a depender de la lectura que tú haces de ese electorado indeciso. Claro. Y hay diversas teorías sociológicas respecto de cómo se compone o cómo es Chile. Una muy popular es del Chile moderado, ¿cierto? Y ahí tendría sentido lo que está haciendo, por ejemplo, Evelyn Matei, que es hablarle al centro, y lo que está haciendo también Janet Jara, que por mucho que se plantee que es como un extremo de la izquierda, su campaña es bastante de moderación, de centro-izquierda, de hablarle al centro. Total. Sin embargo, estamos frente a este electorado más desconocido, donde vemos entonces, ¿cierto?, esta otra forma a lo Kaiser. Porque ¿sí? Tenemos esa forma a lo Kaiser, que es como el apostar a todo o nada, ya me arriesgo, ¿no es cierto? Pongo todo ahí al
rojo no sé cuánto. Y me da un poco lo mismo porque en esta ruleta además hay 8 jugadores, entonces también hay como se reparten los votantes de una manera que yo creo que es bastante única en las elecciones que hemos visto en nuestro país, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso se ha cuestionado también incluso en algunos medios, algunos analistas respecto de lo que es el sistema mismo electoral que permite, ¿cierto?, esta pluralidad de opciones. Sin embargo, si lo vemos desde el lado de la representación, de crecer en representación, que una primera vuelta sea así amplia, da la oportunidad, ¿cierto?, de que las y los electores jueguen un poco más con verdad, ¿cierto?, con honestidad. Y ahí entonces, en el fondo, esta primera vuelta permite que el electorado sea más honesto consigo mismo y luego la segunda vuelta ya es la que es más definitiva en términos de los sectores políticos que van a hegemonizar discursos. Pero respecto de lo que planteábamos de los discursos que van a arrastrar o no al electorado indeciso, ahí, y eso es lo interesante de este periodo y lo que se va a jugar en la lectura del resultado de la elección, ahí estamos frente a como el diagnóstico de cómo es Chile. Si es que es efectivamente esta forma más moderada que a la que apuntan quizás, no sé, Janet Jara, Evelyn Matei, o si efectivamente hay una polarización de la que se habla, yo diría, en todas partes. O sea, en general se está hablando de un Chile polarizado. Sí. Y estos resultados nos van a dar ciertas luces de si hay efectivamente una polarización. Nosotros, en ADN Sociopolítica, que hemos observado muy de cerca los conceptos que se están usando y también las franjas electorales con las imágenes que se proyectan, creemos que la polarización es más aparente que realmente arraigada en términos ideológicos en Chile. Claro. Entonces eso va a Ok. ser interesante de la lectura posterior al 16 de noviembre también. Estamos con Natacha de Matos, politóloga, analista de AD Sociopolítica. Precisamente ustedes han analizado las franjas televisivas, pero también hay varias teorías, tomándome de tu punto anterior, ¿no?, con respecto a las votaciones de los procesos constituyentes, ¿no?, donde ahí aparece esta lectura de que el Chile moderado hizo que estas dos propuestas que se veían como extremas, para un lado y para otro, ¿no?, porque la primera era de izquierda, la segunda de derecha, fueran rechazadas por la población, por los votantes. ¿Hay una separación, alguna dicotomía entre las franjas televisivas y lo que uno ve en los debates? Yo creo que no ¿O hay refuerzan? tanta distancia. No hay tanta distancia entre lo que uno ve en la franja y el debate. De hecho, bueno, ahora mismo en AD Sociopolítica estamos haciendo un análisis comparado muy detallado de los programas, entonces te sumo la variable. O sea, no hay además, claro, grandes distancias ni entre programa, ni debate, ni franja. Ves un correlato en ello. Hay algunas cosas que llaman la atención, por ejemplo, en el caso de Johannes Kaiser, que yo creo que ahí sí tenemos un extremo en hartos sentidos, incluso semánticos y narrativos, porque ahí, no sé, las primeras 4 franjas eran muy disruptivas, muy confrontacionales, con armas en el fondo, y luego de pronto aparece el Kaiser padre, de familia. Entonces hay algunas cosas ahí que uno dice como ya, que hay un cambio de relato, pero en general se constituyen cosas más bien coherentes. Y solo para agregar una cosita respecto de lo que tú decías, hay que tener mucho cuidado con el análisis de esta elección, que tiene 8 alternativas, como bien decía Elena, versus un plebiscito de 2 alternativas, que además representan muy claramente, claro, como a la izquierda y a la derecha. Y no solo eso, sino que se trata de un plebiscito, teniendo en cuenta que Chile es un país que tiene pocas experiencias de innovaciones democráticas tipo referendos, plebiscitos, o sea, son muy emblemáticos y muy pocos los que podemos observar. Entonces la tendencia que pueden darnos como referencia los plebiscitos de 2 opciones puede generar ciertas distorsiones al momento de analizar un escenario como la primera vuelta. Claro, porque también aparece una especie de mapa de palabras, ¿no?, de tags, de las palabras más dichas, sobre todo en ENADE, ¿no?, y en donde Janet Jara aparece más grande la palabra combate o combatir, o Kast con cambio y fuerza, Evelyn Matei con problemas y después confianza y desconfianza, Kaiser con competencia y Parisi con mujeres.
Esas son las palabras más dichas por los Interesante candidatos igual ese en el debate de ENADE. Claro, uno tiene que poner en contexto a quién le habló. Sin embargo, cuando a mí me da la sensación y una percepción personal que cuando habló Matei en ese debate y sobre todo después en el debate de Canal 13, se dirigió específicamente a las mujeres, digamos, ¿no? Fue lo que más dijo. En este sentido, ¿no? Como en las palabras, ¿tú crees que hay conciencia de los candidatos en términos de decir lo que tienen que decir o es algo más espontáneo, menos preparado? Mira, ese es un súper buen punto. Yo creo que las nubes de palabras que hicimos para el debate de ENADE es prueba de que hubo una preparación de comunicación política muy detallada, porque como bien tú decías, ya en el caso de José Antonio Kast, sus palabras más dichas fueron cambio y fuerza, que coinciden con su eslogan de campaña. Ajá. Es decir, ahí hubo un trabajo muy fino en el que él repitió constantemente y quería dejar en la retina del espectador, ¿cierto?, su eslogan. En el caso de Janet Jara, claro, también si vemos las nubes anteriores que habíamos hecho, estaba más cerca de temas sociales, incluso de confrontación contra José Antonio Kast, pero ahora tiene combate y seguridad pública. Ojo que combate lo dice en combatir el narcotráfico, combatir la delincuencia. Claro, sí. Entonces ahí se ve claramente que desde su equipo le dijeron, nuestro tema es la seguridad pública, eso es lo que está moviendo las agujas, así que tú te quedas ahí, y bueno, y ella misma lo sabe, por supuesto. Entonces vemos ahí que hay una preparación específica para ir a buscar al electorado. Lo que tú mencionabas también es bien notable, lo de Parisi hablándole a las mujeres, que no olvidemos, 51% de la población en Chile, ¿verdad? Tiene una correlación con el padrón electoral, y además él ha tenido ciertos como conflictos con el tema mujeres, género, entonces se nota ahí qué es lo que está haciendo, qué es lo que está buscando, que es la misma estrategia que usó luego Evelyn Matei con mayor coherencia en el de Tele 13, porque ella parte haciendo un llamado a las mujeres. Totalmente. ¿Cuánto de eso la gente lo percibirá en la práctica? Ustedes que lo tienen bien estudiado, porque ya las nubes de palabras de lo que dicen los candidatos, pero yo estaba diciendo algo como medio anecdótico que vi el fin de semana y que era una persona que se le preguntaba por quién va a votar y decía por tal candidato porque esa persona va a evitar, por ejemplo, que la gente se siga tirando al metro y se paren los trenes y yo no pueda llegar a mi trabajo. Hay una percepción mucho más de cercanía o pedestre, por decirlo de alguna manera, sin que sea peyorativo, respecto a lo que debería solucionar el candidato, más allá de todas estas ideas más grandilocuentes que vemos de repente en los debates o que nosotros mismos en los medios conversamos. Bueno, en general lo que uno ve en encuestas es que el electorado y la población en Chile lo que más desea al parecer es orden. Creo que es especialmente llamativo que en la última encuesta de la serie de clima social de la UDP, el 55% de la muestra dijo que da lo mismo que en gobierne porque al día siguiente tiene que salir a trabajar igual, ¿verdad? Entonces claro, eso es bien decidor popular, digamos, de una sensación. Porque además, ojo que es importante que miremos esto como grandes ciclos. Yo creo que una como degeneración del tema político en Chile tiene que ver con mirar todo respecto de la elección que viene o la que recién pasó. Pero tenemos que considerar los ciclos más largos, claro, respecto de lo que viene y respecto de lo que ha pasado. Y venimos de un estallido social, venimos de los plebiscitos y los procesos constituyentes, venimos de un primer gobierno más disruptivo, si uno quiere, porque es del Frente Amplio, de esta tercera fuerza que había nacido en un momento muy binominal, ¿verdad?, anteriormente. Entonces venimos con una serie de cuestiones que van produciendo mucho movimiento como de la placa tectónica sociológica de lo que se vive en el día a día. Entonces, claro, eso puede producir que las personas en general tengan esta mirada de que da lo mismo, yo tengo que salir a trabajar y en realidad lo que quiero es que me ordenen la casa, usando la metáfora que usa Janet Jara normalmente, ¿cierto? Claro. Ahora, ¿qué es lo más interesante, yo creo, de lo que estamos viendo? No sé si vamos a poder hacer tantas lecturas, nos podemos aventurar ahora, pero luego del resultado sí vamos a tener mucha más claridad respecto de cuáles son las narrativas preferidas. Porque como hay tanto elector obligado a ir a votar sin tener una decisión clara, ese elector es voluble a las narrativas, a las imágenes. Entonces,
tener analizadas cuáles son las palabras que se usan, las narrativas que se usan, los campos semánticos, lo que nos va a ayudar más que nada es una vez que tengamos los resultados, volver a sentarnos y decir, esto fue lo que sí logró persuadir al electorado, esta es la narrativa que está gustando. Entonces eso es lo interesante de hoy día, además de mirar las encuestas como cuestiones referenciales, mirar efectivamente imágenes, conceptos, narrativas. Perfecto. ¿Dónde podemos conseguir más datos de ustedes en AD Sociopolítica para poder informarnos, Natacha? Bueno, tenemos ya andando página web adsociopolítica.cl y también al correo del director, digamos, de AD Sociopolítica, que es Marcelo Pérez Quilaqueo. Nuestro querido Marcelo Pérez Quilaqueo. ¿Cómo? Nuestro querido Marcelo Pérez Quilaqueo. Sí. Exactamente, que es mperez@adsociopolítica.cl. Él es el que está dirigiendo todos estos estudios que estamos haciendo semana a semana de cara a la elección y que también sin duda, como les comentaba recién, estaremos haciendo grandes análisis posteriormente para saber cuáles fueron los discursos más hegemónicos, cuáles fueron las narrativas preferidas. Y que se viene para la segunda vuelta. Quiénes lograron romper las barreras cognitivas del votante indeciso, y eso va a ser lo más interesante de observar. Oye, y ahí en AD Sociopolítica vamos a estar observándolo de cerca. Un último punto nomás, porque en uno de las láminas de los estudios que ustedes hacen aparece como los estudios comparados de las encuestas. No sé hasta cuándo empieza, ya empezó la veda, ¿o no? De la encuesta. Empieza, si no me equivoco, sí, empezó ayer, parece. Empezó ayer. Oye, Natacha, y lo otro, escuchaba a Carlos Peña en una entrevista hablando acerca de cómo debería posicionarse la imagen del presidente Gabriel Boric posterior a todo esto que ocurra, posterior a que deje el gobierno, de qué manera esto debiera perfilar quizás una nueva izquierda. Hay ahí también harto paño que cortar, así que probablemente vamos a volver a conversar acá en el programa, querida. Sí, sin duda, se vienen ahí hartas cosas que conversar y que analizar. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, un abrazo. Gracias a ustedes, buen día. Era Natacha de Matos, politóloga, analista en AD Sociopolítica, y nos vamos con una canción Pretenders. Don't Get Me Wrong. Oh, excelente. No me malentiendas, Marco Silva, por favor. No, pues ¿hasta cuándo?